están, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Mordaza. Empezamos una nueva semana, que, como la ven, continúa con los conflictos. Y vamos a hablar de este tipo de temas con dos personas especiales. Son dos panelistas que van a analizar esta coyuntura. Saludamos primero a Wilson Espinosa, que siempre nos acompaña cuando puede, cuando tiene tiempo. ¿Cómo estás, Wilson? ¿Cómo estás? Noches. Miroslava, muy buenas noches. Un gran saludo a nuestros amables televidentes. Y ya lo han visto, aquí tenemos también a Eric Fajardo. Él es analista político, recientemente ha llegado desde Estados Unidos a Bolivia y con él también vamos a hablar de estos temas que, como puedes ver, Eric, son realmente preocupantes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Miroslava, es un privilegio estar en tu programa. Un saludo a Wilson también. Bueno, tú has podido, me imagino, ver en todos estos días, no solamente en estos días acá palpando en nuestro país, sino también desde afuera, que hacen mucho seguimiento a lo que pasa en Bolivia, lo que implica esta situación. No existen, no hay la posibilidad de conseguir divisas extranjeras, propiamente el dólar. Tenemos este tema que podríamos decir, preocupado al sector del transporte mucho tiempo, que es poderse abastecer de combustible. Ahora se vienen otras situaciones más, medidas que el gobierno está tratando de tomar con mesas de diálogo. Hoy precisamente han iniciado otra mesa de diálogo con otro sector, lo han hecho también con los empresarios y van a ir paulatinamente con todos estos, podríamos decir, acercamientos. ¿Cómo evalúas tú toda esta coyuntura? ¿Cómo estás viendo esta situación que obviamente está embargando a los bolivianos? Creo que lo que es bastante notorio en cualquier lugar del mundo en el que te encuentres, más cuando estás en Bolivia, es el hecho de que lo que estamos viendo es un agotamiento del modelo. Acá no hay una crisis financiera por la insolvencia fiscal del gobierno o porque de repente no se estén administrando los recursos bien o más allá de lo que pensemos del presidente Arce, lo que estamos viendo es un ciclo económico que está llegando a su colapso. El modelo económico que se implantó con el advenimiento del MAS y el ascenso al poder de Evo Morales, que es un modelo colectivista y es un modelo subventor, es decir, de subvencionar sectores con transferencias directas desde el Estado, ha tocado fondo. No se podía pensar de una diferente manera, es un modelo de socialismo del siglo XX, es algo que lo han intentado practicar por muchas décadas, desde principios del siglo XX, Rusia, China, y no es un modelo que haya funcionado. Eventualmente estos estados, más allá de la hegemonía ideológica del socialismo, han colapsado. Ahí está la perestroika en el caso de la Unión Soviética, y si hoy día son nuevamente potencias es porque precisamente han hecho una reingeniería de su modelo. Más allá de la retórica, no creo que nadie piense que China o Rusia son hoy día estatismos socialistas, son capitalismos de Estado que han modificado su modelo económico de una manera en la que lo único que queda ya en esos estados de socialismo es la ideología y el discurso. En Bolivia se está intentando hacer absolutamente lo contrario y en 15 años esto ha dilapidado los recursos estratégicos del país. No hay mayor petróleo ni nada más y obviamente el modelo así agotado impone un cambio que no lo está sabiendo hacer el presidente Arce porque se siente comprometido ideológicamente. Eric Fajardo ha estado alejado del país por más de 14 años. Es buen tiempo, ¿eh? Tuvo que salir del país justamente por la arremetida que realizó Evo Morales en contra de la gestión de Manfred Reyes Villa. Eric, ¿cómo ves hoy en día tu retorno? Hablabas del modelo económico del siglo XX, que prácticamente el socialismo funciona cuando hay recursos. O también se puede lograr reinventar. Hoy dicen, mucha gente dice, no, con Arce no tenemos plata, pero con Evo había circulante, había dólares. ¿Esto es cierto o es un falso discurso? Es que sí lo había. El problema es que mientras los hay, mientras hay dólares, mientras hay circulante, el Estado tiene la responsabilidad de repartir, ¿sí? Pero también de cuidar de que exista dinero para seguir generando recursos, para seguir repartiendo más tarde. Cuando para sostenerte políticamente más de una gestión, cuando para extenderte políticamente, como lo hizo Evo Morales por 3 términos y quería un cuarto, dilapidas todo y no prevés exploración de nuevas vetas de recursos hidrocarburíferos, no prevés el desarrollo de la industria del litio, anticipándote a lo que venía después, por supuesto que va a llegar un momento en el que ya no hay nada más que repartir. Es una irresponsabilidad completa, pero es lo que hemos vivido
Y quisiera culpar a Luis Arce. Él después de todo fue el ministro de Economía de las 3 gestiones de Evo Morales, pero más allá del modelo de Luis Arce o de la manera como administró la economía, lo cierto es que hay un modelo político, es ese modelo precisamente subventor que piensa que lo importante es prevalecer en la ideología y que no anticipa el hecho de que repartiendo y repartiendo el dinero se acaba un día. Ahora tenemos también esta propuesta que viene a ser el referéndum. Y van a hablar en este referéndum, van a haber 3 preguntas que todavía no las conocemos, el Tribunal Supremo Electoral ya ha dado un plazo de 2 semanas para que las entreguen. Hay una de ellas que habla de la subvención a los carburantes, a los combustibles. ¿Esta situación prosperará tomando en cuenta que ya existen críticas muy fuertes en el sentido de que esta decisión no tendría que estar en manos de la población, sino más en la del gobierno, que tenía que dar soluciones que, bueno, sabemos que hace varios años atrás ya se había tratado de hacer un globo de ensayo, tratando también de que esta subvención sea levantada? Yo no creo que ninguna subvención funcione en el largo término y el gobierno lo sabe. Luis Arce es un economista de escuela capitalista, él es un economista formado en los Estados Unidos, en Inglaterra. Él sabe perfectamente que no existe la posibilidad de subvencionar un producto permanentemente en ningún estado. El tema de fondo acá es que yo creo que Luis Arce está en este momento en el dilema entre el economista y el político. Él es un socialista declarado, un romántico socialista desde mi punto de vista, lo cual no estaría mal si no tuviera la obligación de administrar un Estado que demanda un cambio de modelo. Esa es una realidad absoluta. En un modelo de subvenciones permanente como el que él ha administrado, va a tener que enfrentar en algún momento la decisión de o romper con el Luis Arce político socialista o llevar al país a un terrible descalabro económico. Yo pienso que los carburantes, igual que las otras 3 preguntas que tú dices muy bien, están en control de constitucionalidad, pero que ya las ha sugerido el Ejecutivo, no vienen siquiera a momento a corresponder preguntarse. Los 3 temas que están intentando preguntar están de cierta forma ya definidos o por la Constitución o por disposiciones anteriores que nos encadenan ya el caso de Evo Morales y la reelección. Me parece que hay un intento político de librarse de una decisión que es inminente, la decisión de decir claramente que Evo Morales está inhabilitado para correr, pero que de cierta forma es difícil tomarla desde adentro del propio partido de Morales. Yo no creo que haya ni siquiera la necesidad de consultar algo que ya está constitucionalmente fijado en más de una ocasión, según entiendo, y es que Evo Morales ya ni siquiera es una opción electoral, lo cual, por cierto, me parece terrible retrasar el enfrentar y el decir claramente desde el gobierno este hecho, porque se están alimentando expectativas dentro del mismo MAS que a la larga van a atentar contra la estabilidad del mismo Luis Arce. Eric, usted hace un momento decía, este descalabro económico es producto también de lo que en el pasado no se hizo con Evo Morales, en el tema de la prospección, descubrir mayores fuentes, en el tema del gas, por ejemplo. Yo recuerdo una frase de Álvaro García Linera, que decía, Bolivia tiene un mar de gas. Tanto Evo Morales como Luis Arce Catacora son responsables de lo que hoy en día está viviendo los bolivianos, es decir, esta crisis económica. Yo pienso que ambos han sido actores, pero en determinado momento es difícil, todos sabemos quién era Evo Morales y es muy difícil pensar que hubo una decisión económica no directamente ligada y además que no pasase por la decisión política de Palacio Quemado. Evo Morales era una persona obsesiva con mantener la utopía de un Estado igual que Cuba y terminamos estando en la misma situación o casi en la misma que Cuba. Un Estado que para demostrar que puede funcionar o que se puede funcionar en un simple y sencillamente Estado que reparte los bienes sin preocuparse por la inversión, sin preocuparse por generar una estabilidad en equilibrio con el sector privado, es un Estado que va a colapsar. Entonces, yo pienso que sí, este es un descalabro que es responsabilidad de una política económica, pero no creo que la decisión última haya sido de Luis Arce. Pienso que él fue lo que todos supimos siempre, un subordinado de Evo Morales, y así como tú bien lo apuntas, durante la era de Evo Morales había un solo, digámoslo así, agente de decisión, y ese era Evo Morales. Más allá de que queramos matizarlo, en ocasiones como alguien que no tenía instrucción o alguien, él siempre fue un autoritario, un líder sindical de carácter autoritario, y estoy muy seguro de que si alguno de sus ministros duró tanto como Luis Arce fue porque tuvo que hacer exactamente y a pie juntillas lo que Evo Morales pedía. Ahora, dentro de este cuadro político preelectoral,
Tenemos a un movimiento al socialismo hegemónico que está empezando a mostrar no solamente que se ha dividido, se ha quebrado, sino que es posible incluso que proscriba, que pierda su sigla. Entonces, para muchos políticos, o sea, a río revuelto más o menos viene a ser una ganancia de pescadores. Esta situación de alguna forma va a poder ayudar a una oposición que siempre ha estado debilitada, porque recordemos, todos quieren ser cabeza de león. Nadie da el brazo a torcer para por lo menos hablar de un cierto tipo de unidad o tratar de mostrar una papeleta que no sea tan colorida donde un ciudadano no sepa por quién votar y termina fragmentándose todo o dispersándose el voto. Lo que habría que, desde mi punto de vista, entender, Miroslava, es que en los socialismos omnímodos, este modelo de socialismo que hoy día padece Bolivia, que es el modelo del castrochavismo prácticamente, no hay oposición, y si existe una oposición, existe en una manera simbólica, metafórica, en una manera además absolutamente funcional y legitimadora del modelo hegemónico. Entonces, yo comparto la teoría de Dash, por ejemplo, que ha planteado que los socialismos producen su propia oposición. Creo que este es un momento de hegemonía en agotamiento, pero hegemonía al fin, donde lo que estamos viendo es una existencia residual de una oposición que ha sido completamente funcional durante los 15 años de presencia del MAS en el poder. Ha sido una oposición que lo único que ha hecho es contribuir a momentos abierta y descarnadamente el proceso de cambio. El caso de Mesa, por ejemplo, siendo no solamente quien le condonó los cargos por Octubre Negro a Evo Morales, que fue tan responsable como cualquier otro de lo que pasó en el Alto durante las masacres de octubre, sino además siendo su funcionario, siendo un embajador o un delegado ante la Haya en el peor de los fracasos diplomáticos del país, el tema marítimo, o finalmente como Tuto Quiroga, pasándole el ticket para escapar de la crisis de 2019. En esa medida, yo difícilmente podría considerar dentro de la definición como una categoría de análisis de opositores a ninguno de quienes hasta ahora han actuado siempre, digamos, vehementemente en lo verbal, pero que nunca han tenido un rol opositor serio, consistente o definitivo en los momentos en los que Evo Morales pudo haber sido derrotado. 5 líderes opositores, dice, bolivianos firman declaración contra Maduro y Arce. Manfred se desmarca. Es un titular que sale en un medio de comunicación y a raíz de esto Manfred ha sufrido varios ataques, si vale el término. ¿Qué está pasando? ¿Realmente esta oposición es responsable con lo que siente y viven los bolivianos hoy en día? ¿O Manfred está implementando una nueva forma de hacer política en el país? La gran pregunta a hacerse es ¿por qué Manfred no es candidato? No ha anunciado su candidatura. De hecho, me parece bastante responsable. No hay un marco de tiempo fijado. No estamos en un proceso electoral más allá de que se hayan aprobado eventualmente las elecciones o la fecha de las elecciones. Él es uno de 9 alcaldes, pero de repente para la oposición residual, esta oposición que yo califico de funcional a los 15 años de hegemonía masista, si él no se pronuncia, de repente algo no cuaja. Más allá de aquello, yo quisiera decirte que mi criterio personal no se derrota a Maduro, ni se termina con el modelo económico socialista con declaraciones. Y si eso fuera así, hace rato que estaría pues libre don Luis Fernando Camacho, ¿no? Lo que creo yo es que hay un desmarque total y una falta de línea en algunas organizaciones políticas residuales como Creemos y Comunidad Ciudadana, al punto que algunos de sus diputados, ni siquiera voy a entrar en nombre, alguna senadora que carece completamente de ubicación política, quiere hacer esto un tema de firmar declaraciones. Firmaron la misma declaración, y lo dice ahí en un tuit uno de sus diputados, uno de los diputados de Carlos Mesa, firmaron una declaración exactamente igual que la que hicieron contra Maduro para pedir o demandar la liberación o denunciar la liberación de Luis Fernando Camacho. ¿Y dónde está Luis Fernando Camacho hoy día? La oposición no se hace con declaraciones. Pienso que hace más oposición ciertamente el alcalde de Cochabamba, habiendo instalado un modelo de desarrollo alternativo eficaz que puede ser una alternativa nacional. Yo diría que hoy día Cochabamba es un embrión de la visión de la nueva Bolivia, un embrión de la nueva Bolivia que podría plantearse a partir de la experiencia de hacer oposición con resultados y sirviendo, y no con declaraciones que no llevan absolutamente ningún resultado. No cabe duda que la gestión de Manfred Redesvilla ha sido impecable en cuanto a gestión como alcalde. Sin embargo, las críticas, como tú bien lo dices, empiezan a resaltar.
Y no sé si podemos poner en emisión la declaración que hizo, por ejemplo, la diputada Nayar respecto a sus propios compañeros que ella asegura se han pasado al otro bando. Escuchemos a la diputada. Bueno, en realidad vemos que el llamado capitán ha reciclado la basura del órgano legislativo. Vemos que ha decidido reciclar a personajes que nunca han hecho una fiscalización, que nunca han llevado acciones de denuncia en contra del gobierno y más al contrario han sido estos propios parlamentarios los que han aprobado la ley del oro, los que han aprobado los créditos multimillonarios que han endeudado a las familias bolivianas, y así podríamos seguir con el largo listado de acciones nefastas que han realizado estos personajes. Y lo último que quiere la ciudadanía es gente que favorezca al endeudamiento, es gente que favorezca a seguir envileciendo la política, y es gente que lo único que demuestra es que faltan principios y que faltan valores en la sociedad. Por eso decimos que la peor crisis que nos deja el masismo y sus aliados es la crisis ética y es la crisis moral. ¿Hay una crisis de liderazgo en la oposición, diputada? Lo que existe son actores políticos, en este caso Manfred Reyes Villa, que tratan de prostituir y manipular la política con este tipo de acciones. Eso es lo que existe actualmente por parte de este cooptamiento que ha existido de las disidencias, tanto de comunidad ciudadana como de Creemos, con personajes que, reitero, han endeudado al país y que han aprobado la venta del oro, que ahora nos ha dejado en toco y que lamentablemente es la causante de la crisis económica que tenemos actualmente en el país. Muchos años, Eri, muchísimos años. Eres una persona de convicciones muy firmes, podríamos decir. Y bueno, tu llegada a Bolivia viene a ser también parte de esto que están empezando a tantear, a ver cómo puede llevarse de aquí en adelante lo que viene a ser el proyecto de Manfred Reyes Villa, quedarse, no quedarse. ¿Cómo están asimilando la situación por ejemplo, hay parte de la población que dice, no, Manfred Reyes Villa está con Luis Arce. ¿Está con Luis Arce? ¿No está con Luis Arce? ¿Cuál viene a ser la situación en realidad en base a este contexto que estamos viendo de la crítica que tiene Comunidad Ciudadana? Bueno, me alegra ver que todavía hay algún diputado en Comunidad Ciudadana del otro lado, porque en realidad cuando se hizo esta reunión entre parlamentarios que llegaron a la primera fundación de Cochabamba y el alcalde que les ofreció una comida, me parecía haber visto a todos. Ciertamente quedan algunos del otro lado de la mesa, y yo pues soy completamente convencido de que tienen todo el derecho a protestar. Pero hay que ser claros, si la diputada Nayar está protestando es porque está en ese minúsculo grupo que se quedó alrededor de Carlos Mesa, en ese grupo de diputados de Comunidad Ciudadana que no estuvieron seguramente en el almuerzo, no porque no los invitaron, sino porque no llegaron a Cochabamba el día del aniversario de la primera fundación. Ahora, más allá de su desconcierto, yo entiendo, ella es muy joven y yo respeto la trayectoria de su padre, Guido Nayar. Él fue un político de mucha mayor madurez seguramente, y además otro exiliado político. Yo no diría nada, pero creo que salió muy pronto del cascarón. Creo que están utilizándola con ese ofrecimiento que ya todos han escuchado de que ella sería una candidata o que tendría el perfil de candidatear. No hay lugar sustentada con razones claras y objetivas a las críticas que ella hace. En todo caso, vamos a preguntarnos si son basura política quienes vinieron a Cochabamba a honrar la primera fundación y se reunieron con el alcalde. ¿Por qué los tenía Comunidad Ciudadana? Hoy día son basura política. Hoy día que ellos dejan claro de que hay una total escasez de liderazgo en Comunidad Ciudadana. Hoy día son intocables, gente con la que nadie debería juntarse. Hasta ayer eran grandes personas. Yo creo que lo que estamos viendo es la desesperada acción de tratar de justificar el derrumbe de una organización de la cual la señora Nayar tenía la esperanza de ser alguna vez la candidata a la vicepresidencia. Yo no la culpo, ella siente que podía haber sido, se lo han ofrecido, y hoy que su partido está hecho añicos, por supuesto que tiene que patalear y llorar, porque ahí se va la posibilidad de haber sido candidata a la vicepresidencia. Falta la segunda parte de la pregunta. ¿Está con Luis Arce? ¿No está con Luis Arce? ¿Qué dices de estas voces que hablan al respecto? Manfred Reyes Villa, por Así supuesto es. que no, pero es que Manfred es lo que la señora Nayar, o la señorita, no quiero ser incorrecto, no es un político maduro, es un político con el que yo en lo personal he compartido 10 años en el exilio. Es alguien que ha pensado Bolivia de dentro y de afuera, y es alguien que ha regresado y contra todas las posibilidades políticas se ha vuelto a enseñorear en la ciudad.
Es un alcalde y un gobernador con 30 años ininterrumpidos de trayectoria política, en los cuales ha sido una primera autoridad ejemplar. Es un paradigma de desarrollo local, es alguien que hace con el ejemplo mucho de lo que la señora Nayar no va a ver en sus siguientes 20 años de carrera política, si llega a tener 20. En todo caso, no hay alianza, sino la objetividad de un político maduro que entiende que en este momento hay peores amenazas para Bolivia que Luis Arce. Es, yo diría, la estimación del riesgo de un político que entiende que uno podría sumarse a quienes desesperadamente golpean al gobierno tratando de hacer protagonismo político, pero que eso podría entrañar el riesgo enorme de que vuelva un Evo Morales. Hay cosas mucho peores que Luis Arce, y la actitud de Reyes Villa es simplemente la actitud de un alcalde responsable que ha trabajado orgánicamente dentro de un marco que se llama la interacción con el gobierno central para producir resultados de gestión. Alianza entre Manfred jamás la va a haber, y yo te puedo decir eso con total certeza. Él ha sido objeto de una persecución sañuda por el MAS, de juicios que han tenido que caerse solo hasta que la CIDH, luego de 14 años, emitiera su veredicto sobre el procesamiento y sobre los vicios de nulidad en todo el enjuiciamiento político a Reyes Villa. No hay ningún favor político, lo que hay es una comunidad ciudadana desesperada por tratar de mostrar a Reyes Villa como cercano al MAS, cuando los que han firmado un acuerdo prácticamente de cogobernabilidad en el Senado con Evo Morales han sido ellos. Yo me quedo con esta frase: alianza política no va a haber. Pero lo que sí existe en Cochabamba, y hace un momento tocabas, Eric, son las alianzas públicos-privadas. Hace 2 domingos aproximadamente Evo Morales planteaba al gobierno generar una ley a nivel nacional que fomente las alianzas públicos-privadas. Cochabamba ya ha estado implementando aquello con Manfred Reyes Villa y le da muy buen resultado. ¿Es un nuevo modelo económico para el país? Yo pienso que esta es la propuesta que siempre tuvo Manfred Reyes Villa. En 2002, ya todos sabemos a partir de la detención de Emanuel Rocha qué es lo que pasó. Él fue la víctima de prácticamente le robaron las elecciones. Hubo una asociación perniciosa entre los intereses del MNR de aquel entonces, la gente de Sánchez de Lozada, y un embajador que supuestamente trabajaba para los Estados Unidos, pero que servía como quinta columnista de Fidel Castro y del régimen cubano, que lo que hicieron fue disturbar el ciclo electoral del 2002 y hacer que el primero cayera en virtud a las malas artes de una comunicación política bastante perversa. Pero ese modelo de economía que Manfred proponía, esa economía ordoliberal, ese que él siempre dice, ¿no? Tanto Estado como sea necesario, cuanto mercado como sea posible, es lo que hoy día él ha demostrado en 3 años y medio en Cochabamba, que es la única respuesta a un país en transición. Yo creo que Reyes Villa no tiene que decirle a nadie que él no ha gobernado Cochabamba ni gobernaría el país, sino para absolutamente todos los bolivianos. Si un día él es candidato, yo tengo la absoluta certeza de que lo que va a hacer es correr este modelo por eso digo, Cochabamba es hoy día un embrión de lo que podría ser la nueva Bolivia. Él va a correr este modelo tan exitoso de alianzas público-privadas, que en una economía quebrada donde el Estado ya no puede realmente más, parece ser el horizonte de cómo seguir proponiendo respuestas, seguir subvencionando lo que se deba subvencionar, pero también desatarle la mano al sector privado para poder invertir en sociedad con el Estado y poder generar respuestas sostenibles a la economía, algo que no hemos visto en 15 años. Por último, las alianzas parece, avisorándose más que nunca. Alianzas entre partidos políticos, son 11 a 12 partidos políticos que tienen estructura, que están admitidos, y a esos también tendría que ser que otras agrupaciones se suban a ese carro. Manfred Reyes Villa está dispuesto a ser candidato presidencial, como también podría estar dispuesto a ser parte de un proyecto político que podría de alguna forma ser un frente a lo que viene para este 2025? Yo creo que Manfred está construyendo una alianza, pero con sectores realmente representativos de la sociedad. Estamos en una fase que los teóricos hoy llaman de la gobernanza interactiva estratégica. Estamos en un momento en que, no sé si el término es movimientos sociales, en inglés es grassroots, pero no sé si se equivale precisamente con movimientos sociales, pero es un momento en el que la ciudadanía, gracias a la digitalidad, se ha empoderado de tal manera que tú puedes conversar directamente con los ciudadanos. Yo creo que Manfred está construyendo una alianza nacional en términos de inspirar desde Cochabamba, con su rol como alcalde, el interés de todos los bolivianos en un nuevo paradigma económico.
un paradigma que tampoco es tan nuevo. Él lo ha ejecutado exitosamente como gobernador y alcalde por más de 30 años en Cochabamba y da resultados. Es un modelo tan permeable a las crisis que ha podido estar durante los 20 años que estuvo Primero Reyes Villa vigente y hacer de Cochabamba una gran ciudad. E incluso después de los últimos 10 años de corrupción antes del regreso de Manfred, incluso después de ese foco de corrupción, ha podido rápidamente recuperarse y reinstalarse como un modelo de administración de Estado exitosa. Entonces, lo que yo considero en definitiva es que Manfred tiene la capacidad de responder con ese modelo, tiene la posibilidad de hacer de ese modelo un paradigma nacional. Como no, está totalmente preparado. Muchísimas gracias, Eric. Realmente muy lindo verte después de muchos años. No sé, Wilson, pero con Eric nos conocemos, bueno, de unos 20 kilos atrás más o menos. De la escuela, sí. Sí, estábamos en la universidad y obviamente ya en esa época estábamos muy metidos en un montón de actividades referentes al ámbito político, universitario y todo lo demás. Muchísimas gracias por tu presencia, Eric. A ustedes por el tiempo. Gracias, Eric. Gracias. Entonces, retornamos en unos minutos nada más. Nos vamos a un corte publicitario. Siga con nosotros. Realizado estos personajes. Asegura tu éxito electoral con la editorial Goberna. Somos una compañía internacional dedicada a la inteligencia estratégica y consultoría política. Tenemos experiencia por más de una década en Latinoamérica plasmada en nuestros libros. Estrategia electoral, consultoría y marketing político, defensa política, oratoria e imagen, inteligencia y contrainteligencia en campañas, operaciones psicológicas y psicosociales, con una metodología práctica y evolutiva. Goberna, especialistas en asesoría electoral. Amigos, retornamos con ustedes y bueno, la movilización del día de hoy va a ocuparnos unos minutos nada más junto a Wilson. Los gremiales, Wilson, han marchado hoy en la ciudad de La Paz y ellos aseguran, como gran parte de los gremiales en todo el país, que lo que significa la materia prima subió en un 100%. ¿Y saben qué es lo interesante? Ellos agarran y dicen: el gobierno no hace nada, no hay un apoyo real. Así que escuchemos la voz del dirigente de los gremiales en La Paz. La demanda es el incremento a la materia prima, más allá del 100%, más allá del cambio del dólar, y entonces el gobierno no hace nada, no nos vemos apoyados, no hay un real apoyo a la parte productiva. El contrabando ingresa desmedidamente, tenemos que luchar contra esa competencia desleal, también contra la ropa usada, y la única justificación que nos dan es que no quieren afectar a otro sector social, pero a causa de esa justificación está echándose más abajo la parte productiva de nuestro país. ¿Cuánto ha subido los costos de producción de su El costo de los materiales, de los insumos, ha superado el 100%. Y aunque el cambio de dólar ahora puede estar relativamente bajando, eso sigue subiendo. No entendemos por qué ellos han importado la materia prima hace meses. No han importado esta semana, lo han importado prácticamente, su orden de pedido es del año pasado. Ellos han recibido con un precio, pero ahora nos venden al precio que a ellos les parece. ¿Qué le piden al gobierno ante esta Que regule y que apoye al sector productivo, Hemos escuchado decir a un ministro que los comerciantes no tienen nada que ver con la productividad. Muchos de ellos se han convertido en comerciantes ciertamente porque dejaron de producir, no hay apoyo, pero mantenemos un 60% de productores en la Tumusleguino. Todavía producimos, hecho en Bolivia. Así está la situación con el sector productivo, Wilson. Y es en todo el país, ¿eh? A ver, la tendencia no va para mejorar, la tendencia va para empeorar. Un 6 de agosto, con sabor a poco, con trasladar la responsabilidad del gobierno a la población en el tema de consultas o referéndums, no era el camino. O sea, Bolivia esperaba escuchar
políticas económicas, políticas sociales que vayan de alguna manera a ayudar a superar esta crisis económica, social y política que vivimos en el país. Los gremiales, así, no solamente los gremiales, la semana pasada tuvimos acá en Cochabamba manifestaciones, en Santa Cruz tuvimos movilizaciones, sectores de los productores, el tema de los transportistas, el tema del transporte urbano, público, federado, pesado. Hoy en día los panaderos anuncian en subir el pan, hoy en día el transporte libre anuncia en subir los pasajes. O sea, la crisis realmente está afectando y de aquí a un tiempo no muy lejano, más corto que lo pensado, creo desde mi punto de vista esto tiende a empeorar Miroslava. El mensaje, reitero, del presidente no ha ido a buscar soluciones. En ningún momento habló, por ejemplo, de una reducción en el tema del aparato estatal. No manejó datos estadísticos en el tema de hacia dónde vamos, en el tema de la exportación. ¿Qué se debe hacer para fomentar la exportación? ¿Qué debe hacer el gobierno para regular el tema de los bancos, las entidades financieras en el intercambio de las divisas? Las remesas que envían al país, que es un gran porcentaje de ingreso de dólares para el país, se quedan en las entidades financieras, en los bancos. Esto no ingresa directamente al país. Estas cosas deberían de haberse hablado el 6 de agosto. Hoy en día vemos realmente cómo la economía se va deteriorando en nuestro país. Los precios han subido. La gente de a pie es el mejor economista que nos puede dar referencias. Los comerciantes hoy en día son los mejores referentes si realmente la economía está bien o está mal. La venta ha bajado de manera indiscriminada. Han anunciado un paro nacional en septiembre para la primera semana de septiembre. La Confederación Nacional de Gremiales a nivel nacional, reitero, han anunciado un paro para la primera semana de septiembre. Esto no da señales buenas al país. Aparte de esto, son varios sectores que están realmente empezando a ver cómo van a enfrentar esta situación. Sin ir muy lejos, una empresa constructora de un amigo, acá en Cochabamba, me asegura que ya dedicarse al tema de la construcción no es beneficioso para la empresa. ¿Eso qué implica? Me han dicho que van a paralizar algunas constructoras. Implica que no van a emplear a muchas personas que se dedican a la construcción, albañiles, maestros, carpinteros. O sea, es un montón de personas que dentro de un tiempo van a tener que entrar en una pausa caótica, una pausa que de alguna u otra forma va a afectar muchísimo más a esta situación. Claro, si la construcción privada mueve empleo, mueve la compra, la venta de departamentos, de inmuebles, el tema del fierro, cemento, yeso, mano de obra, esto genera un movimiento económico. A esto usted le suma la disminución en el tema de los recursos que van destinados tanto a las gobernaciones como a los municipios, se han reducido, por supuesto, porque ya el tema de los recursos IDH, coparticipación tributaria, ya no son los mismos como en su momento hace rato hablábamos, en la bonanza económica que vivía el país el 2006, al 2010, 12, ya no son los mismos tiempos. Hoy en día las universidades tendrán que ajustarse, las alcaldías tendrán que reducir sus proyectos. Acá en Cochabamba la gobernación, Humberto Sánchez había inclusive manifestado de que podrían cerrar la gobernación porque ya ni sueldos no alcanzan ni para cubrir los sueldos. En algunos municipios, hacia el oriente del país, tengo entendido en algunos municipios que van por el mismo camino, ya no alcanzan ni para pagar los salarios de los servidores públicos. Se están disparando las cosas, o sea, está saliéndose de control por parte del gobierno y no vemos acciones positivas que vayan de alguna manera a dar señales para poder superar esta crisis. No está tan mala la idea de reunirse con diferentes sectores sociales, empresariales, productivos. Además a esto agregamos que recientemente se sabe que ha anunciado el gobierno que va a reducir tiempos y requisitos para la importación directa de combustibles. Entonces son medidas que
Bueno, pueden decir, no, los analistas y los periodistas agoreros, que es así como ha llamado la ministra de la Presidencia, no están tomando en cuenta todos los pasos positivos que está dando el gobierno. Sí los tomamos en cuenta. Lo que estamos un poco criticando es por qué a destiempo. ¿Por qué si ya se conocía desde el año pasado este problema de las divisas extranjeras, del dólar, se está empezando recién a activar, podríamos decir, situaciones para poder coadyuvar de alguna forma o tapar huecos u otra forma, como decirlo, para la población? Esa es la crítica mayor, que hayan tardado tanto para poder reaccionar. Pero yo no veo, reitero, señales contundentes. Hoy en día mucha gente tiene ahorros en dólares en los bancos. Y no los puede sacar. Y no los puede sacar. ¿No es cierto? Uno va al banco y le dicen, señor, sí, tengo acá $1000, ¿podría devolverme por favor? Porque yo deposité en mi caja de ahorro. Se supone que esta entidad financiera que regula la ASFI tiene que cumplir esa devolución. O sea, está obligado a devolver porque es una caja de ahorro que el ciudadano común y corriente ha depositado confiando en una entidad bancaria. Pero uno va al banco y le dice, señor, no tenemos, vuelva a hacer, o esperen la lista de acá a 1 mes, o 2 meses, o 3 meses, o si quiere, le podemos dar billetes de a $1. Si está de acuerdo, le damos, o sea, por Dios, por favor, ¿dónde estamos? Cuando uno va y fue y depositó al banco, qué sé yo, $1000 con cortes de $100, pues tendrá que devolverle en el mismo sentido, pero además así cuando el usuario o el cliente lo requiera, porque supuestamente eso estaba en una caja de ahorro. Hoy en día no ocurre aquello. Este tipo de medidas debería de ocurrir por parte del gobierno a través de una ley nacional que regule a las entidades financieras, a los bancos, que esas remesas, reitero, que se depositan en un banco del exterior, pues lleguen en dólares a este país. Esos productos de exportaciones, mire, le voy a comentar un caso que conozco muy de cerca. Mucha gente exporta hacia el Brasil, ya sea soya, banano, palmito o sea piña, que son algunos de los productos que salen vía Puerto de Arica. Ese flete que gana el transportista, que le deben pagar en Chile, en Arica, ¿no es cierto? Antes se le depositaba en dólares a su cuenta del transportista. Hoy en día no está ocurriendo aquello. ¿Sabe qué le dicen? Le voy a pagar en dólares, pero al peso o al cambio oficial de Bolivia. O, en algunos casos, les depositan en dólares allá, qué sé yo, el flete está entre $2,000, $2,200, ¿no es cierto?, de un transporte entre Cochabamba y Chile. Les pagan el flete en dólares allá, les depositan a través de una entidad financiera que tiene conexión con bancos nacionales y les dan al tipo de cambio en bolivianos. ¿De quién es el negocio? ¿Quién agarra esos dólares y lo lleva al mercado paralelo? ¿Para quién hoy en día es el gran negocio de su vida? Por favor, o sea, el gobierno debería de obligar a las entidades financieras a que esos dineros, esos dólares, ingresen en dólares en nuestro país y se logre pagar y de esta manera podamos de alguna manera tener dólares. Así es. Bueno, nos vamos ahora, antes de la publicidad.